¿Dónde pongo esto? ¿Donde quieras? Donde quieras, no donde quieres. No es indicativo, es subjuntivo. El subjuntivo otra vez y no tienes otra respuesta posible aquí. ¿Por qué? Vamos a verlo. Hola, soy Carmen from fluentinspanish.org. I'm an online teacher, and if you are listening to me from a podcast platform, you should know the transcript, translation, and vocabulary word lists is available on my website. And also, this is a video, so if you want the video version, I'm gonna leave you the link right here in the transcript for this podcast. ¿Cuándo damos la opción al interlocutor para que decida la mejor opción? Usamos el subjuntivo. Podemos decir que este subjuntivo es un poquito mejor que otros porque yo lo llamo el subjuntivo generoso o cortés. Normalmente va a aparecer con la respuesta que tú das. O sea, en la pregunta que alguien te hace no hay subjuntivo, el subjuntivo está en tu respuesta. Y tu respuesta es una opción libre para que tu interlocutor, la persona que te preguntó, decida qué quiere hacer. Suele aparecer en respuestas a una pregunta donde hay una palabra interrogativa. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? Si es quién, normalmente tiene una preposición a quién, con quién o para quién. ¿Cómo lo hago? Como tú quieras. ¿Cuándo empezamos? Cuando decidas. ¿A quién invito a la barbacoa? ¿A quién elijas? ¿Para quién es el plato más grande? Para quien decidas. ¿Con quién puedo irme? Con quien desees. En todo momento estamos dejando la puerta abierta para la opción. ¿Por qué no podemos usar este subjuntivo en una respuesta a la pregunta ¿por qué? Pues porque en tu respuesta, porque no puedo, porque no me gusta, ya no hay opción para quien te pregunta, ¿verdad? Es la propia naturaleza del interrogativo ¿por qué? El que no lo permite. Sí, vamos a usar qué, cuál, cuánto, pero te lo explico en un poquito más. Y antes de que pienses, Carmen, pero tú puedes preguntar quién con de quién, ¿no? ¿De quién es esto? Sí, pero en esa pregunta no respondes con subjuntivo, no respondes dando una opción al otro, ¿no? Pues es de María, ¿sí? Entonces es un poco diferente. No digo imposible, digo que es más frecuente con a, para y con. Igualmente he dicho que aparece con qué, cuál, cuánto. ¿Por qué lo he dejado para el final? Pues porque funciona un poquito diferente. ¿Qué color prefieres? El que más te guste. ¿Qué hacemos con la bici que no usamos? Lo que veas. Lo que veas no es ver, no es literal. Lo que veas quiere decir lo que quieras, lo que decidas. Tú decides. O, por ejemplo, con ¿cuál quieres que te compre? La que prefieras. ¿Cuánto debo cobrar por la entrada? Lo que tú consideres. ¿Qué está pasando? ¿Con qué, cuál y cuánto? Que hemos añadido el, la o lo delante, ¿sí? De la palabra qué, cuando respondemos. Claro, es que si yo digo qué color prefieres, es un qué que tiene un sustantivo después, color, ¿sí? Un noun en inglés. Si tú preguntas esto, tienes que mirar cuál es el género
de la palabra que es el sustantivo, la palabra color. Color es masculino. Así que al responder ¿qué color prefieres? Respondes el que tú prefieras. Si el sustantivo es femenino, ¿qué camiseta prefieres? Camiseta femenino. La que tú prefieras. Cambio el por la. Pero siempre, siempre lo necesito. ¿Qué pasa con la otra pregunta? La de ¿qué hacemos con la bici que no usamos? Ahí no hemos respondido el o la. ¿Sabes por qué? ¿Qué hacemos? Hacemos es un verbo conjugado, ¿sí? No es un sustantivo. Entonces no es femenino, no es masculino. ¿Qué hacemos? Valga la redundancia, con este tipo de respuestas. Necesito lo que tú decidas, lo que veas, lo que prefieras. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos un objeto que es femenino o masculino, tenemos que sustituirlo por lo que antes era el neutro. Lo es un resto de neutro en español. Igual que ello, aquello, esto. ¿Qué pasa con cuál? ¿Cuál quieres que te compre? ¿Qué es ese cuál? No lo sé, porque para este tipo de preguntas necesitamos un contexto. Alguien está señalando algo, ¿no? ¿Cuál quieres que te compre? Y la persona dice, la que quieras, la que prefieras o el que prefieras. Necesitamos un contexto. Esta persona está hablando de camisetas, está hablando de cinturones, no lo sabemos. Depende de ese contexto, vamos a elegir femenino o masculino. Y también te puede preguntar en plural, ¿no? ¿Cuáles? ¿Cuáles quieres que te compre? Pues los que tú quieras, los cinturones o las que tú quieras, las camisetas. Quizás estás pensando, ¿y qué pasa con cuál? Y un sustantivo, ¿cuál camiseta quieres que te compre? Bueno, esto no se usa en el español de España, que es donde yo vivo. Se usa en algunos países de Latinoamérica. Haces exactamente lo mismo. Respondes con el que quieras, la que quieras, o si es plural, las. ¿Con cuánto? Hay algo muy similar a el uso de qué. ¿Recuerdas? ¿Qué color? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto tiempo me esperas? El que necesites. ¿Cuánta harina necesitas? La que tengas. ¿Cuántos huevos puedes comerte en 10 minutos? Los que me digas. ¿Cuántas entradas debo comprar? Las que necesites. Todo el tiempo estoy usando cuánto y sustantivo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta harina? Así que funciona igual. El, la, los, las. Pero si pregunto ¿cuánto debo cobrar por la entrada? Respondes con lo que decidas. ¿Por qué? ¿Cuánto debo cobrar? Tengo verbo, ¿no? ¿Cuánto y verbo? Pues aquí volvemos al neutro. Todo el tiempo lo. En realidad, este subjuntivo no es más que el mismo que aparece en los anuncios. Entra en nuestra web y elige el ramo de flores que necesites y el tamaño que prefieras. Tenemos todo lo que tú deseas. Entonces, aquí no es generosidad, aquí es marketing, ¿no? Quieren que compres. Pero es el mismo caso, estás dando una opción a la otra persona. Por último, quiero decirte que no siempre es un subjuntivo generoso. A veces es un subjuntivo que responde a algo que ya estoy muy cansado de esta persona y de sus preguntas. ¿Cómo lo hago? Como tú quieras.
¿Qué color prefieres? El que tú decidas. Como siempre, todo depende de la entonación. Por eso yo en mis clases soy muy pesada, muy repetitiva con la pronunciación. Necesitamos tener una buena pronunciación para que después, cuando tenemos que hacer uso de la entonación en estos contextos, yo me sienta más seguro y pueda hacerlo lo mejor posible. Hasta aquí el subjuntivo generoso, bueno, cortés. Espero que te sea útil. Subjuntivo sea. Thanks for listening. This is Carmen, an online teacher who does podcasts, videos, articles. I do things. Don't forget the transcript, translation, and vocabulary word is available on my website www.fluentinspanish.org, and if you want the video version, you will have a link to it.